Saludos, ¿cómo les va? Hoy veremos Ezequiel capítulo 4. Acá Dios le manda a Ezequiel tomar un adobe y edificar en el adobe la ciudad de Jerusalén. Con este adobe había de mostrar a los de Israel y a los de Judá que la ciudad habría de ser sitiada. Si vos lees todo el capítulo 4, vas a ver cómo Dios le habla a Ezequiel y mediante este ejemplo, mediante esta plancha de adobe, donde habría de diseñar a la ciudad de Jerusalén, le podría mostrar a los líderes, sobre todo, a los líderes de Israel y de Judá, que la sentencia en contra de la ciudad de Jerusalén ya estaba decretada, que Jerusalén habría de ser sitiada y que habría de faltar en ella el pan y el agua. Estas cosas sucedieron en la época de Jeremías, Isaías y Ezequiel, porque el pueblo de Israel y el pueblo de Judá habían propuesto en sus corazones no escuchar a Dios. Pero esto tiene mucho más de profundo en cuanto a las cosas que los designios del hombre quieren realizar, que las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Esto lo digo porque es característico en el cristiano que después de un tiempo de estar en los caminos de Dios, de a poco comienza a desobedecer la palabra del Señor. Y esto le pasa a muchísimos creyentes. Le pasó a Judá y le pasó a Israel en la época de los profetas. Hoy en día, muchos líderes, cuando les hablan a sus congregantes, se los ponen a los congregantes como si fueran ellos los principales responsables de vivir una vida en santidad, cuando en realidad la vida en santidad la tienen que vivir todos, tanto el líder como los congregantes. Y si vamos a analizar quién tiene mayor responsabilidad en cuanto a la santidad y en cuanto a la manera de vivir, podemos decir que son los líderes los principales responsables de vivir en la santidad de Dios. Es primero el líder a quien Dios le llama la atención. Y si nosotros leemos Isaías, Jeremías y Ezequiel, nos daremos cuenta que cada vez que Dios reclama algo lo hace primeramente con los líderes. Porque los líderes, como dice la palabra del Señor, son la cabeza visible de un cuerpo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos tenemos una grandísima responsabilidad. Y si somos líderes, con más razón. El sitio de Jerusalén, descrito por Ezequiel acá en el capítulo 4, es consecuencia de los corazones endurecidos, pero de los corazones endurecidos de los líderes sobre todo, aquellos que han de guiar al pueblo, aquellos que le han de dar al pueblo la palabra de Dios y no sus propias palabras. Y cuando el líder comienza a gobernar, comienza a administrar la iglesia y lo hace con sus propios pensamientos y según su propia opinión, y deja de leer la palabra de Dios, deja de estudiarla, deja de orar, deja de ayunar, y lamentablemente estas cosas no se notan a simple vista, comienza la iglesia a ser aconsejada con consejos humanos y ya no con consejos del Espíritu Santo. Hemos visto que Ezequiel fue un sacerdote y profeta lleno del Espíritu Santo. Y así como estaba Ezequiel lleno del Espíritu Santo, viendo las visiones del carro de Dios, viendo la gloria de Dios allí junto al río Quebar, allí entre los cautivos, de la misma manera los sacerdotes que estaban en Jerusalén deberían haber visto la gloria de Jehová y haber escuchado sus palabras. Pero cuando hay pecado en el corazón,
y el pecado forma parte ya de nuestra vida, se hace carne en nosotros, pareciera que no queremos escuchar a nadie, sobre todo no queremos escuchar los consejos de las personas. Y si vos lees Ezequiel, te vas a dar cuenta que uno de los reclamos que Dios le hace es que tienen oídos para oír y ojos para ver, pero sin embargo, Judá e Israel no quieren ver ni quieren escuchar. Hoy en día pasa lo mismo no solamente con muchos creyentes, sino también con personas que no son creyentes. Hay personas que vos le das un consejo y no te quiere escuchar. Y sabemos por la palabra de Dios que las autoridades han sido puestas por Dios. Y si un padre te da el consejo, o si un padre da el consejo a un hijo y el hijo no lo quiere escuchar, entonces estás desobedeciendo a Dios, o está desobedeciendo a Dios. Y así hay muchísimas personas que no quieren seguir los consejos de las autoridades impuestas por Dios. Y si un pastor dice o le dice a un creyente que está haciendo mal lo que está haciendo, el creyente debe tratar de reflexionar y debe tratar de hacer las cosas bien. Y si desobedece y no le hace caso al pastor, está yendo también en contra de la voluntad de Dios. Si un jefe de oficina le reclama a su empleado que está haciendo mal las cosas, y si el empleado tampoco quiere cumplir lo que dice el jefe, en este caso también está cometiendo una infracción en contra de la voluntad del Señor. De esta manera, podemos decir nosotros que Dios habla de muchas formas, pero también el hombre, el ser humano, también quiere pensar de muchas maneras, seguir los propios designios de su corazón. Y cuando estas cosas suceden, y a veces nos damos cuenta de que no hemos seguido los consejos de las personas, ni menos hemos seguido los consejos de Dios, nos encontramos sitiados como en la ciudad de Jerusalén. Nos encontramos rodeados y ya no sabemos qué hacer. Y comenzamos a inventar, con nuestros propios pensamientos, métodos de escape. Queremos escapar de los problemas, así como habrían de intentar escapar los líderes allí en Israel, cuando habrían de ver la ciudad rodeada por los babilonios y sitiada. Y nos comienza a faltar todo. Nos comienza a faltar el pan y el agua. Y el pan y el agua en la palabra de Dios también es un símbolo de Cristo y del Espíritu Santo. Y podemos llegar al punto de decir que Dios se aparta de nosotros, así como Ezequiel vio la gloria de Jehová apartarse del templo allí en Jerusalén. ¿Puede el cristiano llegar a tal punto que la gloria de Dios se aparte de él? Bueno, en este caso vimos que con Ezequiel no sucedió eso, sino que a pesar de los pecados que había cometido el pueblo de Judá, sin embargo la gloria de Dios estaba con ellos. Pero la gloria de Dios no va a permanecer para siempre a donde está el pecado. En algún momento la gloria de Dios ha de apartarse y ha de venir el juicio de Dios. Y tenemos que entender esto porque las cosas no son como nosotros muchas veces la queremos formar o la queremos hacer. Seamos conscientes de que es el Espíritu Santo el que nos debe guiar. En la visión de Ezequiel, en el carro que él vio, en la visión de la gloria de Dios con los querubines, el Espíritu movía el carro en diferentes direcciones y los querubines se movían en la dirección que el Espíritu de Dios les indicaba. Y esto es un ejemplo para nosotros, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. El Nuevo Testamento dice que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Y cuando hacemos esto, las cosas van a ir muchísimo mejor. Pero hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y no tenemos que endurecer nuestros corazones. Esforcémonos siempre por hacer la voluntad de Dios. No nos entreguemos a la idolatría, no nos entreguemos a una vida vacía, no nos entreguemos a las pasiones vergonzosas, luchemos en contra de las cosas malas que quieran dominar nuestra vida. Y si hay cosas que nosotros luchan y quieren permanecer y que son contrarias a la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es no bajar los brazos. Jamás. Sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará.
y sabiendo que el Espíritu Santo mora dentro de nuestros corazones para darnos la posibilidad de que podamos cada día ser más agradables delante del Señor. Esto lo dije muchas veces. El pecado que está en nosotros agoniza día a día. Eso quiere decir que está a punto de morir. Y no hay pecado que haya quedado en vos o que haya quedado en mí que no esté condenado a ser destruido en nuestro cuerpo. Cristo ha vencido en la cruz, y porque Él ha vencido en la cruz, entonces el pecado está condenado a desaparecer. Solo resta que nosotros le entreguemos cada día nuestro corazón al Señor. Que no nos pase como a Israel y como a Judá acá en el capítulo 4 de Ezequiel, donde nos veamos el día de mañana prácticamente encerrados y sin salida para nuestras vidas, y clamemos a Dios y ya Dios no nos responda, pero no porque Dios sea malo, sino porque nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Hagamos la voluntad del Espíritu Santo, esforcémonos. Yo sé que nadie es perfecto y nadie podrá hacer la voluntad completa de Dios, pero al menos sí habrá en nuestro corazón la intención de que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Esforcémonos cada día por hacer las cosas mejor, para que no nos suceda como le había de suceder o como le sucedió acá a Jerusalén en Ezequiel capítulo 4. Que Dios te bendiga, hermano, y hasta el próximo video.